Hola, cordial saludo para todos, queridos hermanos en Cristo Jesús. Seguimos avanzando, seguimos creyendo a Dios a través de su palabra, sabiendo que su palabra es viva y es eficaz, es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que todos nosotros seamos perfectos, preparados para toda buena obra, como lo dice ella misma. La palabra de Dios es la que nos guía y nos inspira a diario. Hoy te invito a que leamos juntos la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. La lectura y la meditación acompañada de oración de la palabra de Dios es uno de los hábitos más importantes de la vida del creyente. Así como el crecimiento de la vida física se logra ingiriendo alimento apropiado, en la vida espiritual ocurre lo mismo. Si queremos crecer espiritualmente, este crecimiento solo se logra alimentándonos regularmente con la palabra de Dios. El apóstol Pedro no afirma, como algunos están muy dispuestos a decir, que la lectura de la palabra es de importancia en algunas circunstancias. Ni dice que usted obtendrá beneficio leyendo mis declaraciones. Son las declaraciones de la bendita palabra y solo a ellas a las que se refiere el apóstol y nada más. Usted quizá me diga que con frecuencia la lectura de cierto libro le hace bien, y yo no lo discuto. Sin embargo, ha sido la palabra la señalada para este fin y nos lo dice ella misma, y en la medida en que los discípulos del Señor siguen sus instrucciones, serán fuertes. Y cuando ocurre lo contrario, cuando su lectura es descuidada, se debilitan. A veces ocurre que a los bebés los descuidan en su alimentación. ¿Y cuáles son las consecuencias? Que jamás llegan a ser hombres y mujeres saludables por ese descuido en su tierna edad. Tal vez reciben alimento pero inapropiado, y esta es una de las formas de descuido más dañinas, y por lo tanto no desarrollan el vigor de la madurez. Y ocurre lo mismo en la vida cristiana. Es de vital importancia que obtengamos el alimento espiritual adecuado desde el mismo comienzo de nuestra vida como cristianos. ¿Cuál es ese alimento? Es la leche espiritual pura de la palabra de Dios. Esa es la única nutrición apropiada para fortalecer la nueva vida. Amén. Amén. Mire qué lindo lo que nos habla el devocional de hoy acerca de esa vida espiritual que nosotros debemos tener, acerca de la leche espiritual pura. ¿Por qué? Porque es importante para nosotros que hemos dado comienzo a esa nueva vida en Cristo, esa nueva vida que Jesús nos ha dado a través de su obra, a través de lo que Él ha hecho, cuando su Espíritu Santo ha convencido nuestro corazón, nos ha convencido a nosotros de pecado, de justicia y de juicio, ocasionando en nosotros el arrepentimiento y por ende la salvación y una transformación en nosotros. Pero solamente se va viendo un crecimiento espiritual, una fortaleza en nuestra vida espiritual, cuando tomamos el alimento apropiado. ¿Y qué decía el apóstol Pedro en su carta? Primero nos nombra y nos dice que desechemos todo aquello que hace daño, ¿cierto? Que desechemos todo aquello que nos contamina. ¿Qué contamina nuestra vida? Abandonando toda la maldad, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y toda calumnia. Cuando se abandona todo eso, entonces empezamos a desear que con ansias, y deseemos con ansias la leche espiritual, la leche pura de la palabra, como los niños recién nacidos. Entonces miren esto, primero ya el Señor nos está hablando de desechar. Es importante desechar toda maldad de nuestra vida, toda envidia. La envidia es un sentimiento que ocasiona mucho daño, tanto a la persona que tiene la envidia como hacia aquellos que envidiamos.
¿Por qué? Porque contamina nuestra vida, nuestro ser y nos lleva a actuar de una manera desenfrenada y casi loca. Se llegan a cometer locuras para hacerle daño al otro, todo por envidia. Entonces, ojo con eso, hay que desechar todo eso y reemplazarlo por el amor. Y ahora dice que como niños, los niños recién nacidos, ¿cómo desean la leche espiritual? Las personas que tenemos el privilegio enorme de ser mamás, sabemos cómo un bebé desea la leche, ¿cierto? La leche materna, cómo llora por su cenito, porque quiere que mamá lo amamante, por ese alimento que tanto necesita. Entonces dice que de la misma manera, haciendo como esta analogía, esa comparación, nos está diciendo, oiga, si un bebé recién nacido anhela ansiosamente que le alimenten de esa leche, ¿cuánto más nosotros, como esos niños recién nacidos espiritualmente hablando, debemos desear con ansias el precioso alimento de la palabra de Dios? Y esa palabra pura, no adulterada, no tergiversada, no malinterpretada, es la palabra pura como el Señor nos la habla. Ahora nosotros sabemos que la Biblia no es de interpretación personal, o sea, que solamente un grupo selecto de personas la pueden interpretar, no. Tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda verdad, que podemos orar, leerla, y el Espíritu de Dios nos da el entendimiento, la revelación, habla nuestra vida, discierne todo pensamiento, y el Señor nos lleva a revelarnos a través de su palabra lo que realmente hay en nuestro corazón, nos lleva a la gratitud, nos lleva al arrepentimiento, nos lleva al crecimiento como personas, transforma por completo nuestra vida. Entonces qué lindo es que podamos desear esa palabra a diario para nuestra vida. Mira, es lo único que nos va a dar un crecimiento, que va a hacer que nuestro cuerpo también crezca sano, fuerte, nuestra vida espiritual se fortalezca. Si tú y yo nutrimos de la manera que es, leyendo la palabra, a veces decimos, ay no, pero es que yo no la leo porque no la entiendo, o esperamos al sermón, a que otro nos predique, o esperamos que en el video nos hablen, y créame que todos esos son medios de mucha bendición y edificación, pero si tú mismo no vas a la Biblia y la lees, no vas a saber si el alimento que estás tomando realmente es puro, es sano o está adulterado. Y entonces terminarás diciendo amén a cualquier locura, a cualquier corriente, a lo que alguna persona cogió y malinterpretó algún texto bíblico, y tú terminas diciendo amén a eso. Por eso tú mismo tienes que ir a la palabra, debes leerla, debes nutrirte. Yo también escucho predicadores, yo también voy a la iglesia y escucho los sermones. Es más, yo predico en medio de la iglesia, de la congregación, cuando el Señor me lo permite. También enseñar a los niños, enseñar a los jóvenes. Pero qué importante es ese tiempo a solas con nuestro Señor y saber que la palabra que estamos transmitiendo y creyendo es la palabra sin adulterar, es una palabra pura, como el Señor la ha puesto en ella misma. Ella misma nos revela su verdad, porque ella es la verdad. Entonces necesitamos ir a esa palabra. Por favor, no te conformes tampoco con solo escuchar el devocional. Esto es lindo y yo le doy la gloria y la honra a mi Señor, porque sé que está siendo de bendición no solo para mi vida, sino para muchas personas que están escuchando el Pan Diario. Eso es hermoso. Y agradezco a Dios por tu vida y bendigo tu vida por sacar el tiempo para edificarte. Pero también te pido, por favor, no reemplaces la Biblia. No la reemplaces, ese tiempo a solas con Dios en donde tú abres la palabra y Él ministra tu corazón. No te conformes solo con estos minuticos, ve y léela. Si te encanta leer también, lee la Biblia. Hay muchos libros, también me encantan leer otros libros, pero nada reemplaza lo que el Señor hace a través de su palabra, cuando ministra nuestro corazón y nuestra vida. Conocerle a Él, conocer su voluntad es maravilloso. Solo vas a conocer la voluntad de Dios cuando lees la palabra, cuando lees la Biblia. Amén. Entonces, como ese niño recién nacido, por favor, deseemos la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Espíritu Santo, gracias por darme la palabra de Dios para sustentar mi vida espiritual.
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarme, para redarguirme, para corregirme y para instruirme en justicia, para que yo sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No existe jamás un momento en el cual yo pueda pasar sin la fortaleza recibida mediante leche espiritual pura de tu palabra. Ayúdame a asimilarla hoy en mi corazón, Señor. Ayúdame a recibir tu palabra todos los días. Ayúdame a tener un oído afinado a tu voz, Señor. A saber que ahí tú me estás hablando, Señor. Ayúdame a recibir tu palabra no como una teoría, sino como una verdad revelada a mi vida, Señor. Ayúdame cada instante a saber que cuando escucho tu palabra, que cuando la leo, estoy recibiendo una indicación tuya, una instrucción tuya, Señor. Estoy conociéndote cada día más. Estás avivando y afirmando mi fe, Señor. Ayúdame, Dios, a mutear, mi Rey amado, otras voces, Señor. Ayúdame aún a callar otras voces y poder escucharte solo a ti, Señor. Ayúdame, bendito Dios, ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, a hoy decirte con todas nuestras fuerzas: deseo la leche espiritual, Señor. Deseo tu palabra. Deseo crecer sano, Señor, espiritualmente. Deseo, Señor, conocerte realmente, Señor. No dejarme arrastrar por cualquier corriente de doctrina, Señor, sino todo lo contrario, estar cimentado en tu bendita y preciosa palabra, respetar tu palabra, Señor, recibirla, ser una persona, Señor, que se doblega ante tu presencia y que cuando lee tu palabra, que cuando la escucha, Señor, poder saber que es tu voz, que eres tú, y por lo tanto honrar tu palabra, Señor, rendirme también ante ella y poder, Señor, atesorarla en mi corazón, Señor, y meditar en ella, que por encima de cualquier filosofía, pensamiento profundo, por más que me parezca, Señor, está lo más profundo, lo más certero, lo más maravilloso que pueda recibir para mi vida, y es tu palabra, que ella, Señor, tú eres el que me estás hablando a través de ella, y por lo tanto recibo paz en este día. Como el apóstol Pedro, tú lo usaste para recibir esta palabra inspirada por ti, Señor, para decirme: apártate del mal, apártate de todo mal. Y todo lo contrario, en lugar de estar gastando el tiempo haciendo lo malo, en lugar de estar gastando la energía, la vida en envidias, en hipocresías, en malas palabras, en cosas malas, en cosas que solo me arruinan, poder invertir mi tiempo y mi vida, Señor, en anhelar tu palabra y por lo tanto alimentarme de ella, Señor. Te doy las gracias en este día, bendecimos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tengas un feliz y bendecido día.